Me llamo Zaina y tengo 28 años. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de cómo un regalo de bodas cambió mi vida para siempre, y cómo finalmente aprendí que merecía ser valorada por quien soy, no por lo que puedo dar. Todo comenzó el día de mi boda, cuando mis padres me pidieron que entregara el automóvil que acababa de recibir como regalo a mi hermana menor. Sofía. Dijeron que ella lo necesitaba más que yo. Sus palabras me golpearon como una bofetada, especialmente frente a mis suegros que observaban con horror la escena. Pero para entender esta historia, debo retroceder varios años. Tenía 19 años cuando la vida de nuestra familia cambió drásticamente. Mi padre sufrió un accidente grave en su trabajo de construcción. Se fracturó una pierna y lesionó su espalda de tal manera que ya no pudo volver a trabajar. La compensación apenas cubrió los gastos médicos y las deudas comenzaron a acumularse. Mi madre había sido ama de casa durante 20 años y no tenía experiencia laboral reciente. Alguien tenía que actuar rápidamente. Esa persona fui yo. Abandoné la universidad en medio del semestre. Dejé atrás mis sueños de convertirme en contadora y comencé a buscar trabajo desesperadamente, mientras mis compañeros asistían a fiestas universitarias y se preparaban para exámenes. Yo estaba en la biblioteca pública aprendiendo programación de computadoras a través de libros y videos gratuitos en Internet. Descubrí que tenía un talento natural para la tecnología. En 6 meses, conseguí un trabajo básico en una compañía de software. Mi jefa, una mujer llamada Elena, quedó impresionada por mi rapidez para aprender. Después de mi primera evaluación, me dijo algo que nunca olvidaré: estás desperdiciando tu potencial en tareas simples. Quiero trasladarte al equipo de desarrollo. La promoción vino acompañada de un aumento salarial del 30%. Por primera vez en meses, sentí que las cosas podrían mejorar. Fue entonces cuando mis padres dejaron claro cuál sería mi papel en la familia. «Eres tan buena con el dinero», dijo mi madre, entregándome una pila de facturas sin pagar. «Ya que te está yendo tan bien, puedes encargarte de los gastos del hogar». Así, de la noche a la mañana, me convertí en el sostén económico principal de mi familia. Pagaba la hipoteca, los servicios, las compras del supermercado, las terapias físicas de mi padre y los medicamentos de mi madre. Cada centavo que ganaba iba directamente a mantener a flote nuestra familia. Mientras tanto, mi hermana Sofía vivía una vida universitaria completamente diferente. Ella asistía a fiestas, viajaba durante las vacaciones de primavera, se unía a clubes sociales y salía con amigos. Yo pagaba su residencia estudiantil, su plan de comidas y sus libros de texto. Cuando llamaba a casa, nunca era para preguntar cómo estábamos o cómo me sentía yo. Siempre era: «Zaina, necesito dinero para esto. Zaina, ¿puedes cubrir aquello?». Lo más doloroso no era el dinero en sí. Era la completa falta de reconocimiento cuando los amigos de Sofía visitaban nuestra casa. Ella me presentaba como mi hermana que trabaja con computadoras. Nunca como mi hermana que me está pagando la universidad, o mi hermana que salvó a nuestra familia. Solo la hermana con el trabajo aburrido. Me convencí de que esto era temporal. Una vez que Sofía se graduara y consiguiera su título en mercadotecnia, comenzaría a contribuir. Seríamos un equipo. Cuidaríamos juntas de nuestros padres. Mirando hacia atrás, veo cuán ingenuo fui. Cuando Sofía finalmente se graduó, no vio a nuestros padres como su responsabilidad. Me vio a mí como la responsable de todo. Ella consiguió su primer trabajo real con un salario decente, y yo estaba tan orgullosa y aliviada. Finalmente, pensé, no cargaría con esto sola. La primera señal de alerta debió ser cuando gastó su primer salario completo en un bolso de diseñador. «Necesito verme profesional», explicó cuando vio mi expresión de sorpresa. La imagen lo es todo en mercadotecnia. Su segundo salario se fue en un fin de semana con sus amigas. El tercero en renovar completamente su guardarropa. Mientras tanto, yo seguía cubriendo todos los gastos familiares. Cuando sugerí gentilmente que Sofía podría empezar a contribuir a los gastos del hogar, me miró como si le hubiera pedido que donara un riñón. «Zaina, apenas estoy comenzando mi carrera», dijo, aplicándose una crema facial carísima que no podía costear. «Necesito establecerme primero. Además, tú ya lo estás manejando todo tan bien». Esa frase, «ya lo estás manejando todo tan bien», se convirtió en la excusa favorita de la familia. Mi padre la usaba cuando yo sugería que buscara oportunidades de trabajo remoto. Mi madre la utilizaba cuando mencionaba que me sentía abrumada. Sofía la empleaba cada vez que surgía el tema de la responsabilidad financiera. El problema de ser confiable es que las personas comienzan a darte por sentado. Lo que comenzó como ayuda temporal se convirtió en expectativa permanente. Lo que inició como gratitud evolucionó en exigencia. De alguna manera, me había convertido en la gerente no oficial de la familia, responsable de mantener los sueños de todos a flote mientras los míos se desvanecían. El punto de quiebre llegó durante las vacaciones de invierno. Sofía anunció que pasaría las festividades en un resort de montaña con sus amigos universitarios. «Es una oportunidad de networking», insistió. «La familia de mi amiga tiene conexiones importantes en la industria.
Yo estaba trabajando turnos dobles esa semana para cubrir los gastos extras de las fiestas y el pago del préstamo estudiantil de Sofía, que ella había olvidado hacer. Cuando le pregunté si contribuiría algo para los regalos navideños o la cena familiar, se rió. Zaina, ¿sabes qué? No tengo ingresos disponibles ahora mismo. Estoy ahorrando para mudarme a un apartamento más profesional. La imagen importa en mi campo y imagen. Siempre imagen. Nunca sustancia, nunca sacrificio, nunca dar un paso al frente cuando tu familia te necesita. Solo imagen de esa noche, sentada en mi pequeño apartamento de estudio. El mismo espacio reducido, donde había vivido durante 6 años porque no podía permitirme algo mejor mientras mantenía a todos, hice algunos cálculos. En los 7 años, desde el accidente de mi padre, había contribuido más de $200,000 para la supervivencia de mi familia. Sofía había contribuido exactamente 2 años después. Conocí a Mateo en una conferencia tecnológica. Él estaba presentando sobre prácticas empresariales sostenibles y yo representaba la nueva iniciativa ambiental de mi compañía. Durante el receso del café, se acercó interesado en el prototipo de aplicación que yo estaba demostrando. Esto podría revolucionar cómo las pequeñas empresas rastrean su huella de carbono, dijo, estudiando la pantalla de mi tableta con genuino interés. ¿Has considerado licenciar esta tecnología? La mayoría de los hombres en estas conferencias querían explicarme mi propio código. Mateo quería comprenderlo. Terminamos hablando durante 3 horas, perdiéndonos la mitad de las sesiones de la tarde. Era inteligente, divertido, y tenía esta manera de escuchar que me hacía sentir verdaderamente escuchada por primera vez en años. Nuestra primera cita se suponía que sería una cena, pero terminamos en un restaurante abierto toda la noche hablando hasta el amanecer. Mateo me habló de su trabajo como consultor para startups ecológicas. Yo le conté sobre mis proyectos de desarrollo de aplicaciones. Lo que no le conté, al menos no todavía, era que había estado manteniendo financieramente a mi familia durante casi una década. Cuando finalmente me abrí sobre mi situación, la reacción de Mateo me sorprendió. No me sermoneó sobre estar habilitando a mi familia, ni sugirió que me estaban aprovechando. En cambio, preguntó, ¿qué quieres que suceda? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me había preguntado qué quería. Yo en tanto tiempo que casi había olvidado que tenía permitido querer cosas. Quiero que estén bien, dije. Automáticamente. Esa no es la pregunta que hice, dijo Mateo gentilmente. Pregunté qué quieres tú. Entonces las palabras brotaron de mí como agua de una presa rota. Quería terminar mi carrera universitaria. Quería viajar a algún lugar que requiriera pasaporte. Quería despertar un sábado por la mañana sin revisar inmediatamente el saldo de mi cuenta bancaria. Quería comprar víveres sin calcular qué facturas tendría que posponer. Mateo escuchó todo sin juzgarme, sin intentar arreglarme o decirme qué debía hacer. Solo escuchó. Finalmente dijo, sabes, querer cosas para ti misma no te hace egoísta, te hace humana. Conocer a la familia de Mateo fue como entrar a un universo alternativo. Sus padres, Roberto y Susana, eran dueños de una exitosa firma de consultoría. Me preguntaban sobre mi trabajo, mis metas, mis opiniones sobre todo, desde tendencias tecnológicas hasta recomendaciones de libros. Recordaban detalles de conversaciones previas y hacían seguimiento a proyectos que había mencionado. Cuando mencioné que estaba pensando en volver a la universidad para terminar mi carrera, Susana inmediatamente comenzó a investigar programas y me envió información sobre becas. Zaina es brillante, le dijo Mateo a sus padres durante una cena. Su enseñó a sí misma lenguajes de programación que, a la mayoría de las personas, les toma años de educación formal dominar. El autoaprendizaje a menudo significa resolución de problemas más creativa, estuvo de acuerdo Roberto. La educación tradicional tiene su lugar, pero la curiosidad y la determinación son más difíciles de enseñar. Casi lloré allí mismo en su mesa, después de años de ser tratada como el caballo de carga de la familia. Aquí había personas que veían mi potencial en lugar de solo mi utilidad. El contraste se volvió aún más marcado cuando Mateo conoció a mi familia. Lo primero que mi madre le dijo fue: espero que te des cuenta de que Zaina está muy comprometida con cuidar de nosotros. Eso no cambiará solo porque esté saliendo con alguien. Ni siquiera un mucho gusto hemos escuchado cosas maravillosas sobre ti. Solo una advertencia de que su reclamo sobre mi vida tenía prioridad sobre cualquier relación que intentara construir. Sofía fue aún peor. Pasó toda la cena monopolizando la conversación, hablando de su último ascenso y su nuevo apartamento en la parte moderna de la ciudad. Cuando Mateo preguntó sobre mi trabajo, Sofía interrumpió: Zaina siempre ha sido la práctica. Yo soy más del tipo creativa. Práctica. Ahí estaba esa palabra otra vez, la forma educada de decir útil pero no interesante. Después de la cena, mientras caminábamos a su auto, Mateo estuvo callado durante mucho tiempo. Finalmente dijo: no te ven. ¿Qué quieres decir? Tu familia. No ven quién eres, solo ven lo que haces por ellos. Tenía razón, por supuesto, pero admitirlos sentía como traicionarlos de alguna manera.
Zaina, Mateo se detuvo y se volvió para mirarme. Mereces personas que te valoren por quien eres, no solo por lo que puedes proveer. De pie allí, bajo la luz de la calle, sentí algo cambiar dentro de mí, por primera vez en años. Imaginé cómo se sentiría ser valorada en lugar de solo ser útil. La propuesta de Mateo llegó 18 meses después, durante un viaje de fin de semana al Valle del Vino. Estábamos cenando en un pequeño restaurante cuando se arrodilló y me pidió construir una vida con él. El anillo era perfecto, un diseño vintage con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. No llamativo, pero elegante y considerado, justo como él. Amo cómo ves el mundo, dijo, su voz firme, a pesar de la tensión que estábamos atrayendo. Amo tu inteligencia, tu determinación, tu increíble capacidad para preocuparte por los demás. Pero sobre todo, amo cómo me haces querer ser mejor. ¿Te casarías conmigo? A través de lágrimas felices, dije que sí. La celebración del compromiso con mi familia fue una historia completamente diferente. Cuando les mostré el anillo, el primer comentario de mi madre fue, bueno, no es muy grande, ¿verdad? Mientras tanto, mi padre interrogaba a Mateo sobre sus prospectos financieros. La consultoría de software puede ser inestable, dijo, como si él no hubiera estado desempleado durante casi una década. ¿Cómo sabemos que puedes mantener a Zaina? Lo peor llegó cuando empezamos a discutir los planes de la boda. Mi visión era simple, una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familia, seguida de una cena en un buen restaurante. Nada extravagante, solo significativo, pero ¿qué pasa con Sofía? Interrumpió mi madre. Es tu dama de honor, obviamente. Necesitará un vestido, zapatos, peinado, maquillaje. Sofía ha estado planeando la despedida de soltera desde que te comprometiste. Yo no había pedido a Sofía que fuera mi dama de honor. Ni siquiera había pensado en una despedida de soltera. Pero de repente, mi boda se estaba convirtiendo en otra oportunidad para que Sofía fuera el centro de atención. En realidad, dije cuidadosamente, estaba pensando en pedirle a mi amiga Elena del trabajo que fuera mi dama de honor. Hemos pasado por mucho juntas. La temperatura en la habitación bajo 10 grados. Elena, la voz de mi madre era hielo. ¿Una amiga del trabajo sobre tu propia hermana? Es una de mis amigas más cercanas, mamá. Me ha apoyado en momentos realmente difíciles. Bueno, supongo que Zaina siempre ha estado más cerca de extraños que de su propia familia, dijo Sofía, logrando sonar tanto herida como acusatoria. La culpa me golpeó como un golpe físico. Sofía podía ser una dama de honor, cedí, odiándome por retroceder. Pero Elena sería mi dama de honor. Los siguientes 8 meses de planificación de la boda fueron una clase magistral en manipulación emocional. Cada decisión se convirtió en una batalla. Cada límite que intentaba establecer era recibido con lágrimas. Viajes de culpa o acusaciones de egoísmo del lugar. Mis padres insistieron en su club campestre a pesar de que nunca había sido miembro y me sentía incómoda en ese ambiente. La lista de invitados, de alguna manera, se infló de 50 personas a 120. La mayoría amigos y asociados de negocios de mis padres. Personas que había conocido tal vez 2 veces en mi vida eran repentinamente asistentes esenciales. La batalla más ridícula fue sobre el pastel de bodas. Yo quería algo simple, vainilla con relleno de frambuesa. Elegante pero no ostentoso. Sofía tenía otras ideas. ¿Qué tal una fuente de chocolate de 3 pisos? Sugirió durante una sesión de planificación. O esos pasteles de moda con flores frescas. Algo digno de Instagram. No quiero digno de Instagram, dije firmemente. Quiero algo que realmente disfrutemos comer. Mateo estaba cada vez más frustrado con la dinámica familiar. Se supone que este es nuestro día, dijo, después de una llamada particularmente contenciosa sobre arreglos florales. ¿Por qué se siente como si estuviéramos planeando su boda? El día de la boda amaneció despejado y hermoso. Los padres de Mateo me habían regalado un día de spa la semana anterior, así que me sentía relajada y mimada. Elena había llegado la noche anterior y estaba manejando todos los deberes de dama de honor con perfecta eficiencia. Todo debería haber sido perfecto. Pero a las 11 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia, mi madre llamó con una emergencia. Zaina, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. El traje de tu padre no le queda bien. Los pantalones son demasiado largos y la chaqueta está apretada en los hombros. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mamá, ¿qué quieres que haga? Estoy arreglándome el cabello. Sofía encontró una solución. Conoce a alguien que puede arreglar el traje esta mañana, pero necesitan $200 en efectivo. Ninguno de nosotros tiene ese tipo de dinero a mano. Por supuesto que no lo tenían. Y por supuesto, la solución involucraba que yo proporcionara dinero que no había presupuestado para este fin de semana en lugar de resistirme. Le pedí a Elena que me llevara a un cajero automático para retirar el efectivo. Esto es ridículo, dijo Elena, mientras esperábamos en la fila del banco. Tu padre ha tenido meses para asegurarse de que su traje le quedara bien. Lo sé, pero ¿qué opción tengo? Elena entregó el dinero a mis padres mientras yo terminaba de arreglarme. Cuando regresó, su expresión era sombría. Zaina, tu hermana no estaba en la sastrería.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que Sofía estaba en el salón de uñas haciéndose una manicura cuando dejé el dinero. Tus padres sabían exactamente dónde estaba, la traición me golpeó como un golpe físico. Habían mentido sobre Sofía, siendo la que encontró una solución. Me habían manipulado para pagar por su mala planificación, haciendo parecer que Sofía estaba siendo servicial. Me senté pesadamente en la silla de la suite nupcial. Todavía en mi bata con mi cabello a medio terminar. Me mintieron, dije en voz baja. Sí, lo hicieron. En el día de mi boda. Sí. Miré mi reflejo en el espejo del tocador. En unas pocas horas, sería Zaina Navarro, comenzando un nuevo capítulo de mi vida con un hombre que me valoraba y respetaba. Pero primero, tenía que pasar por una ceremonia rodeada de personas que me veían como un cajero automático con sentimientos. Elena, dije finalmente sí. Después de hoy, las cosas van a ser diferentes. Ella me sonrió en el espejo. Bien, no sabía exactamente qué significaba eso todavía, pero podía sentir algo cambiar dentro de mí. La vieja Zaina, la que absorbía los problemas de todos y sacrificaba sus propias necesidades, se estaba casando hoy. Pero ella no iría a la luna de miel. La ceremonia en sí fue hermosa. Mateo lucía devastadoramente guapo cuando me vio caminando por el pasillo y sentí esa familiar mariposa de amor y certeza. Esto era correcto. Él era correcto. Nosotros éramos correctos. Pero fue durante la recepción cuando sus padres me presentaron las llaves del automóvil que todo cambió. Zaina, dijo Susana, con lágrimas en los ojos. Has sido como la hija que nunca tuvimos. Sabemos cuánto has sacrificado por tu familia y queremos que tengas algo que sea solo tuyo. Un automóvil, mi propio automóvil. Después de años de tomar 3 autobuses para ir al trabajo, de caminar al supermercado, de depender de otros para el transporte, era más que un regalo. Era libertad, estaba llorando mientras abrazaba a Roberto y Susana, abrumada por su generosidad y amabilidad. Por un momento, me sentí puramente feliz, puramente agradecida. Fue entonces cuando mis padres aparecieron a mi lado. Zaina, dijo mi madre, su voz artificialmente dulce. Necesitamos hablar contigo en privado. Así. Supe que mi cuento de hadas estaba a punto de terminar. Mis padres me acorralaron cerca de la mesa de postres, lejos de la familia de Mateo y la mayoría de los invitados. Mi padre se aclaró la garganta incómodamente mientras mi madre ponía su expresión más razonable, la que usaba cuando estaba a punto de pedir algo escandaloso. Cariño. Ese fue un gesto tan encantador de los Navarro, comenzó mamá, mirando alrededor para asegurarse de que no nos escucharan. Son personas muy generosas. Sí, lo son, dije cuidadosamente. Ya sintiendo hacia dónde se dirigía esto, la cosa es, intervino papá. Sofía está comenzando su nuevo trabajo el próximo mes. El del centro con la agencia de publicidad, asentí. Sofía había conseguido un puesto, con mejor paga y beneficios, algo por lo que había estado trabajando durante meses. Incluso la había ayudado a practicar para la entrevista. Bueno, va a necesitar transporte confiable, continuó mamá. ¿Sabes lo poco confiable que puede ser el transporte público, especialmente para alguien tratando de causar una buena impresión en una nueva compañía? Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. ¿Qué están pidiendo exactamente? Pensamos que sería maravilloso si le dieras el automóvil a Sofía, dijo mamá, su voz goteando con dulzura falsa. Después de todo, has estado tomando el autobús durante años. Estás acostumbrada. Pero Sofía necesita proyectar éxito en su nuevo papel. Las miré sin palabras. Querían que regalara mi regalo de bodas, un símbolo de amor e independencia de mis nuevos suegros a mi hermana, quien nunca había contribuido un solo dólar al bienestar de nuestra familia. No pueden hablar en serio, dije en voz baja a Zaina. Sé razonable, dijo papá usando su voz de padre severo. Sofía merece esta oportunidad. ¿Ha trabajado duro para llegar donde estaba? Donde Sofía estaba específicamente, era libre de deudas con un nuevo trabajo y un futuro lleno de posibilidades. Todo subsidiado por mi década de sacrificio. Donde yo estaba era finalmente, por primera vez en mi vida adulta, recibiendo algo que era puramente mío. Ella lo merece más que tú, agregó mamá, como si eso zanjara el asunto. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había renunciado, todo lo que había proporcionado, mi propia madre estaba allí diciéndome que mi hermana merecía mi regalo de bodas más que yo. Más que yo, repetí, mi voz hueca. Bueno, sí. Sofía está apenas comenzando. Tú estás establecida ahora. Tienes a Mateo para cuidarte. Ahí estaba. La suposición que había guiado su trato hacia mí durante años. Yo existía para servir hasta que alguien más pudiera asumir esa responsabilidad. Mi valor era puramente utilitario. Miré alrededor de la recepción, tomando la escena. Mateo estaba hablando con sus amigos universitarios cerca del bar.
completamente ajeno a la emboscada que estaba ocurriendo junto a la mesa de postres. Sofía estaba posando para fotos con las damas de honor, riendo y sosteniendo una copa de champán. Elena estaba bailando con su esposo, finalmente relajándose, después de meses de ayudarme a navegar el drama de la planificación de la boda. Zaina, la voz de mamá tenía un filo. Estamos esperando una respuesta, pero antes de que pudiera responder, sentí una mano cálida en mi hombro. Mateo había aparecido a mi lado, y por su expresión, podía decir que había escuchado lo suficiente para entender lo que estaba sucediendo. Lo siento, dijo educadamente a mis padres. Pero necesito robar a mi esposa por un momento. Están a punto de cortar el pastel. Me guió lejos de mis padres, pero no antes de ver el destello de molestia cruzar el rostro de mamá. Ella no había terminado con esta conversación, y todos lo sabíamos. ¿Cuánto escuchaste?, pregunté mientras caminábamos hacia la mesa del pastel. Suficiente. Su mandíbula estaba tensa. Quieren que le des a Sofía el automóvil. Piensan que ella lo merece más que yo. Mateo dejó de caminar y se volvió para mirarme completamente. Zaina, mírame. ¿Quieres darle a Sofía ese automóvil? No, dije sin dudar. Nunca he querido algo que fuera mío tan desesperadamente en mi vida. Entonces no lo hagas. Pero estarán furiosos. Dirán que estoy siendo egoísta. Que estén furiosos. Que digan lo que quieran. Ese automóvil es tuyo. De pie allí en mi vestido de novia, rodeada de amigos y familiares que se suponía estaban celebrando el día más feliz de mi vida. Sentí algo cristalizarse dentro de mí. Una claridad que nunca había experimentado antes. Mateo tenía razón. El automóvil era mío. El regalo era mío. La elección era mía. Por primera vez en mi vida adulta iba a decir que no. La confrontación final llegó más tarde esa noche, mientras los invitados comenzaban a irse. Sofía se acercó a mí mientras Mateo se despedía de sus amigos universitarios. Zaina, mamá me dijo que está siendo difícil con el automóvil. No estoy siendo difícil. Voy a quedarme con mi regalo de bodas. La máscara de preocupación fraterna de Sofía se deslizó, revelando el derecho debajo. Vamos, Zaina. Ni siquiera necesitas un automóvil. Vive cerca del trabajo y Mateo tiene un automóvil. Sofía, he estado tomando 3 autobuses al trabajo durante 8 años. Creo que me he ganado el derecho a mi propio transporte, pero yo lo necesito más que tú. Mi nuevo trabajo es una verdadera oportunidad de carrera. La imagen importa en publicidad. Ahí estaba otra vez. La suposición de que mi vida, mi trabajo, mis necesidades eran de alguna manera menos importantes que las de ella. Que ella existía para facilitar su éxito. ¿Sabes qué, Sofía? Resuélvelo tú misma. Como yo tuve que hacerlo. Sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. Aparentemente, nadie le había sugerido jamás que resolviera sus propios problemas. Zaina, ¿qué te ha pasado? Esto no es propio de ti. Tenía razón. La vieja Zaina habría cedido para ahora. Se habría convencido de que las necesidades de Sofía eran más importantes. Habría entregado las llaves con una sonrisa y se habría dicho que era lo correcto. Pero la vieja Zaina había muerto en algún lugar. Entre ella lo merece más que tú y estar junto a un hombre que me valoraba por quien era, no por lo que podía proporcionar. Tal vez es hora de que conozcas a la nueva yo, dije. Esa fue la última conversación significativa que tuve con mi familia durante mucho tiempo. La luna de miel en las montañas fue una revelación. Durante 7 días, experimenté cómo se sentía la vida sin el peso constante de las expectativas de otras personas. Mateo y yo caminamos por senderos naturales, nos relajamos junto a lagos cristalinos y hablamos sobre nuestros sueños para el futuro. Ni una sola vez sonó mi teléfono. Con una emergencia familiar o una solicitud de dinero pareces diferente aquí, observó Mateo, mientras observábamos la puesta de sol desde nuestro balcón en la última noche. Diferente como, más ligera, como si no estuvieras cargando el mundo sobre tus hombros. Tenía razón. Estar completamente desconectada de las demandas de mi familia me había mostrado cuánta energía había estado gastando solo manejando sus expectativas. Por primera vez en años, me sentía como yo misma. Pero la realidad me esperaba cuando regresamos a casa. 17 llamadas perdidas de mi madre, 12 de Sofía y una serie de mensajes de texto cada vez más agresivos. Zaina, llámame inmediatamente. Necesitamos discutir tu egoísmo. Tu hermana está llorando. Espero que estés feliz. Así no te criamos. Mateo te está volviendo contra tu familia. Ese último mensaje hizo hervir mi sangre. La idea de que mi esposo de alguna manera me estaba corrompiendo en lugar de simplemente apoyar mi derecho a tomar mis propias decisiones reveló todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi familia veía mi matrimonio. Mateo leyó los mensajes sobre mi hombro mientras los revisaba. Me están culpando por tu columna vertebral, dijo con ironía aparentemente. Pensar por mí misma es un concepto extraño que solo pueden atribuir a influencia externa. ¿Vas a llamarlos?
Considere la pregunta seriamente. La vieja Zaina habría llamado inmediatamente, disculpándose por preocuparlos e intentando suavizar las cosas. Pero la nueva Zaina, la que había emergido durante la semana pasada, tenía una idea diferente que eventualmente. Pero no hoy. En cambio, pasé el día desempacando, lavando ropa y acomodándome de nuevo en nuestro apartamento. Mateo se había mudado 2 meses antes de la boda. Y volver a casa a nuestro espacio compartido se sentía como entrar en la vida que estaba destinada a vivir. Fotos de nuestro compromiso y boda decoraban las paredes. Libros que habíamos comprado juntos llenaban los estantes. Los regalos de boda todavía estaban apilados en la mesa del comedor, esperando ser organizados adecuadamente. Entre los regalos había una tarjeta de Roberto y Susana con el título y el registro de mi nuevo automóvil. Ver mi nombre en los documentos oficiales, Zaina Navarro, me llenó de un extraño sentido de orgullo. Era mío legal y moralmente. Ninguna cantidad de presión familiar podía cambiar ese hecho. A la mañana siguiente, conduje mi nuevo automóvil al trabajo por primera vez. El viaje que usualmente tomaba 1 hora y 15 minutos en autobús tomó 22 minutos de puerta a puerta. Llegué a la oficina temprano, relajada y realmente emocionada por el día que tenía por delante. Elena lo notó inmediatamente. Mírate, dijo cuando entré a la oficina. La vida de casada te sienta bien. No es solo la vida de casada, es tener un automóvil. Olvidé cómo se sentía la libertad. ¿Has hablado con tu familia todavía? No, y no estoy segura de cuándo lo haré. Elena sintió con aprobación. Bien. Déjalos reflexionar por un tiempo. Tal vez se den cuenta de que fueron demasiado lejos. Pero estaba comenzando a entender que mi familia no operaba con ese nivel de autorreflexión. En sus mentes, ellos eran las partes lesionadas. Yo era la que había violado las reglas no escritas de nuestra relación al priorizar mis propias necesidades. Esa noche, mientras Mateo y yo cocinábamos juntos, llegó la llamada. Zaina, la voz de mamá era hielo. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Hola, mamá. ¿Cómo estás? No me vengas con hola, mamá. ¿Tienes idea de lo que has puesto a esta familia? Miré a Mateo, quien estaba cortando verduras con fuerza innecesaria. Incluso él se estaba cansando del drama de mi familia. ¿Qué exactamente les he hecho pasar? Sofía comenzó su nuevo trabajo ayer. ¿Sabes cómo llegó? Tuvo que tomar 2 autobuses y caminar 4 cuadras con tacones. Casi llega tarde en su primer día por tu egoísmo. Los problemas de transporte de Sofía ahora eran de alguna manera mi responsabilidad. La lógica era tan retorcida que casi me reí. Mamá, Sofía es una mujer adulta con un título universitario y un buen trabajo. Estoy segura de que puede descubrir cómo llegar al trabajo. Zaina, no sé qué te ha pasado, pero esta no es la hija que crié. Tienes razón, dije en voz baja. La hija que criaste ya le habría dado a Sofía el automóvil. Se habría disculpado por tener la audacia de querer algo para sí misma. Habría hecho que los problemas de todos fueran suyos. ¿Y qué tiene de malo eso? Se supone que la familia viene primero. Se supone que la familia se preocupa unos por otros. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que celebraron mis logros? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron lo que yo podría querer? Silencio al otro lado de la línea. Eso pensé, dije. Tengo que irme, mamá. La cena está lista. Colgué antes de que pudiera responder. Eso fue hace 2 años. El silencio de mi familia duró 6 meses, el periodo más largo de mi vida adulta, sin contacto con ellos. Durante ese tiempo, descubrí cómo se veía mi vida cuando no estaba manejando constantemente las crisis de otras personas. Terminé mi licenciatura, tomando clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo. Mateo me apoyó durante cada examen y tarea, celebrando mis logros como si fueran suyos. Cuando me gradué con honores, sus padres me organizaron una fiesta. Mis propios padres ni siquiera enviaron una tarjeta. Me ascendieron a desarrolladora senior con un aumento salarial que reflejaba mi valor real para la compañía. Por primera vez en mi vida adulta, tenía ingresos disponibles. Dinero que podía gastar en cosas que quería en lugar de las necesidades de otras personas. Mateo y yo compramos una casa. No una mansión, pero una acogedora de 3 habitaciones con jardín y garaje para 2 autos. Pintamos las habitaciones juntos. Elegimos muebles que reflejaban nuestro gusto y creamos un espacio que era completamente nuestro. El primer contacto de mi familia llegó a través de Elena, de todas las personas. Aparentemente, Sofía se había comunicado con ella tratando de obtener información sobre mi vida. Sofía estaba luchando financieramente. Su novio la había dejado después de 6 meses, dejándola con un pago de automóvil que no podía pagar y deudas de tarjetas de crédito por tratar de mantener un estilo de vida por encima de sus posibilidades. Preguntó si estarías dispuesta a ayudarla, me dijo Elena durante el almuerzo. Le dije que tenía mucho descaro. Me reí, pero no había humor en ello. Conveniente. ¿Cómo funciona eso cuando ella necesita algo?
El contacto directo llegó un mes después. Mamá llamó, su voz cuidadosamente neutral. Zaina, creo que es hora de que hablemos. Estoy de acuerdo. ¿Podrías venir a cenar este fin de semana? ¿Solo familias me pedirán dinero? Zaina, es una pregunta simple. Mamá, ¿me están invitando porque me extrañan o porque Sofía necesita algo? Una larga pausa. Ambas cosas. Tenía que darle crédito por la honestidad, incluso si no era la respuesta que quería. Entonces mi respuesta es no. Zaina, Sofía está realmente luchando. No puede hacer sus pagos del automóvil y está atrasada en sus tarjetas de crédito. Podría tener que mudarse de nuevo a casa. Eso suena como un problema que Sofía creó para sí misma. Es tu hermana. Una hermana que me dijo que no deberíamos ser familia. ¿Recuerdas? Solo estoy honrando sus deseos. Hablamos durante otra hora, pero estaba claro que estábamos en un punto muerto. Mamá quería a la vieja Zaina de vuelta, la que absorbía los problemas de todos y los arreglaba con dinero y sacrificio. Esa Zaina se había ido, reemplazada por alguien que se valoraba lo suficiente como para establecer límites. El avance llegó 6 meses después, cuando papá llamó. No mamá, no Sofía, sino papá mismo. Zaina, te debo una disculpa. Esas 6 palabras casi me derribaron. Papá, he estado pensando en lo que dijiste en mi cena de cumpleaños, sobre cómo te tratamos. Y creo que tenías razón. Me senté pesadamente en mi sofá, sin confiar en que mis piernas me sostuvieran. Te escucho. Tu madre y yo nos acostumbramos tanto a que resolvieras nuestros problemas que olvidamos que eras nuestra hija, no nuestra empleada. Olvidamos que tenías sueños y necesidades propias. Las lágrimas comenzaron a fluir antes de que pudiera detenerlas. Sofía. La malcriamos, Zaina. Dejamos que pensara que el mundo le debía algo porque era encantadora y bonita. No le enseñamos a trabajar por lo que quería porque tú siempre estabas allí para proporcionarlo. Papá, estoy orgulloso de ti por enfrentarte a nosotros. Tomó coraje hacer lo que hiciste y debería haber dicho eso hace 2 años. Hablamos durante 3 horas esa noche. Realmente hablamos. Tal vez por primera vez desde que era niña. Papá me contó sobre sus luchas con sentirse inútil después de su accidente. Como mi apoyo financiero había salvado su orgullo, pero dañado su relación conmigo. Me habló sobre ver a Sofía caer en espiral de deudas y darse cuenta de que también le habían fallado a ella al no enseñarle autosuficiencia. Mamá llamó la semana siguiente con su propia disculpa. Menos elocuente que la de papá, pero genuina. Admitió que siempre había estado celosa de mi independencia e inteligencia y había intentado inconscientemente mantenerme dependiente, haciéndome indispensable para la familia. Sofía tardó más. Disculpa, cuando finalmente llegó, fue a regañadientes incompleta, pero fue un comienzo hoy, 3 años después de esa desastrosa cena de cumpleaños. Mi relación con mi familia es diferente, más pequeña, más cuidadosa, pero basada en afecto real en lugar de obligación. Papá y yo hablamos una vez a la semana sobre su trabajo de consultoría independiente y mis últimos proyectos. Mamá y yo intercambiamos recetas y consejos de jardinería. Sofía y yo somos educadas, pero distantes. Puede que nunca seamos cercanas, pero ya no somos enemigas. El automóvil que comenzó todo esto todavía está en mi garaje, ahora con más de 80,000 kilómetros. Lo he conducido a entrevistas de trabajo, tiendas de comestibles, citas nocturnas con mi esposo y viajes de fin de semana para visitar amigos. Cada vez que me pongo detrás del volante, recuerdo el momento en que me elegí a mí misma. Mateo y yo estamos esperando nuestro primer hijo este otoño. Ya hemos decidido que este bebé crecerá, sabiendo que su valor no está ligado a lo que puede proporcionar a otros. Aprenderán la diferencia entre ayudar y habilitar, entre generosidad y autosacrificio. Mi regalo de bodas no fue solo un automóvil. Fue un símbolo de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Cuando mi familia intentó quitármelo, realmente estaban tratando de quitarme mi sentido de autoestima. Estoy agradecida de que fallaran. A veces, la cosa más amorosa que puedes hacer por tu familia es negarte a habilitar sus peores instintos. No puedes controlar cómo otros te tratan, pero siempre puedes controlar qué trato estás dispuesta a aceptar, y esa, finalmente, es la lección que aprendí. Merezco ser valorada, respetada y amada por quien soy, no solo por lo que puedo dar.